río subiré nel invierno gris y oscuro y na picacisvare al nubero a portar en otra vida quiero ser una viquina y esnalar desde el cielo azul ver el país verde a los pies en picado a brebasear. Hay ríos que te pertenecen, no porque los hayas comprado ni porque pongan tu nombre en ningún mapa, sino porque creciste a su orilla, porque aprendiste a mirar aquí, porque el sonido del agua es el mismo sonido de cuando tenías 12 años y el mundo cabía entre estas dos riberas. El Nalón, el río más largo y caudaloso de Asturias, es el mío. Hoy vuelvo, en bici, siguiendo la caja del antiguo tren que iba de Oviedo a Trubia. Un recorrido que hice miles de veces de niño y adolescente y que ahora recorro buscando algo que vive en este río y que siempre estuvo aquí, aunque yo tardé años en verlo bien. Antes de salir busqué algo que llevarme. No el cuaderno, no los prismáticos, algo más difícil de colocar en una mochila. El Nalón es el río en el que me crié. Hoy voy a recorrerlo en bicicleta para buscar al martín pescador, un paxarín que de guaje veía reflejado sobre sus aguas como un destello azul, como una flecha turquesa inalcanzable. Hoy voy a buscarlo, a ver si hay suerte. Pajarear en bici tiene algo especial. Vas despacio, pero no tanto como caminando. El paisaje cambia, sí, pero tienes tiempo para mirar, para escuchar. Es un ritmo distinto, diferente al coche, diferente al tren. En Asturias se puede pajarear de muchas maneras. Caminando, lo que te permite detenerte, disfrutar. También en coche, que con él puedes recorrer grandes distancias. O en transporte público, que aunque parezca increíble, te permite llegar a bellos lugares. O como hoy, en bicicleta. Puedes pararte, disfrutar, paladear y de paso hacer ejercicio en un transporte sostenible.
Amigos, amigas, mi oído no me engañaba. Ahí tenemos uno de los pájaros más singulares de nuestra avifauna, el trepador azul, un pajarín que tiene algo de carpintero y algo de agateador, ya sabéis, ese pajarín pardo que como Spiderman puede ir tronco arriba, tronco abajo, cabeza arriba y cabeza abajo, anida también en los árboles y tiene un dorso cubierto de un azulín claro pastel, menos intenso que el protagonista de hoy, que el martín pescador, pero igualmente precioso. El trepador azul es un acróbata de los troncos. Se mueve por la corteza incluso cabeza abajo, algo muy poco habitual. Su dorso azulado, su antifaz oscuro y su forma de recorrer los árboles lo hace muy especial. Un pajarín inquieto, preciso y siempre pegado a la madera. David, ¡Ostras, Paula! hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué- estás? Nada, bien, ¿tú qué haces por aquí? Nada, salí a dar un paseo. Pues yo pajareando un poquitín, que ya sabes Pajareando. Bueno, que es lo como que me siempre, gusta. ¿no? Claro, me he venido a buscar al martín pescador, lo que pasa es que de momento no lo he encontrado. Y nada, pillé al trepador azul, que es un pájaro un poco raro, que bueno, que me sorprendió verlo aquí en Las Caldas. Y tú, bueno, hace años que no nos vemos ya. Hace mucho, sí. Oye, cuéntame un poquitín, ¿cómo va el pueblo? Porque tú siempre andabas ahí liada en cosas de defender a los vecinos, el medio ambiente. Bueno, creamos una asociación nueva en enero, Ah, Ecos de Lluera se llama. ostras, ¿y en qué estáis? Bueno, pues nada, el objetivo un poquitín, pues lo que tú dices, defender el interés de los vecinos y proteger un poco todo esto que tenemos aquí, las cuevas, el entorno. Ah, jolín. O sea, bueno, al final, yo que soy muy pajarero, Sí. no hay pájaros sin naturaleza y no hay naturaleza sin que los vecinos y las vecinas os organicéis para defenderla. ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene el medio ambiente natural por aquí, por la zona Por de aquí, Las bueno, Caldas? pues la verdad es que tenemos un problema bastante fuerte con la cantera, con el uso de las canteras como industrias, que es lo que quieren hacer aquí en Priorio. Quieren ponernos una planta de asfalto y una de hormigón. Una planta de asfalto Sí. al lado del... ¿Al lado del balneario? ¿Al lado del Sí. balneario? Sí, sí, sí. Al lado del balneario y del río Nalón. Justo detrás de la montaña que se ve en el balneario, Sí. la otra ladera, es donde quieren poner una planta de asfalto, una de hormigón. Donde y estaban la las actual canteras, la actual Sí. cantera, que ya se tiene comida casi toda la montaña de aquí, al lado de un bosque de ribera, el más importante de la zona central de Asturias. Bueno, y no se come más montaña porque está la Cueva de la Lluera, que es un santuario paleolítico exterior con unos grabados impresionantes, ya lo bueno, sabes. hombre, voy a, ir Está a, muy protegido. voy a ir a visitarla. de Vas a hecho, ir, ah, claro, es muy o sea que bonito. sí. Y bueno, Ecos de Lluera, ¿y cómo os organizáis? Si alguien quiere participar con vosotros, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues será muy bien recibido, puede contactar con nosotros a través de Instagram, a través de Facebook, busca Ecos de Lluera y ahí salimos. Oye, ¿y cuándo hacemos algo en Ecos de Lluera para ir a ver pájaros por aquí? Ah, pues cuando queráis, nos reunimos, lo organizamos con los vecinos y salimos a dar Vale. un paseo, que hay muchas sendas. ¿Y tú eres pajarera o qué? Yo no controlo nada de pájaros, pero me gustan, pero bueno, sabes que por aquí tienes unas garzas muy bonitas, ¿no? Ah, sí, hombre, aquí la garza real ahora se ve en todos los lados, pero mira, te voy a contar una cosa que igual no sabes tú. Hace muchos años, que bueno, te acordarás de cómo venía el Nalón. El Nalón era un río negro, que era cuando nos bañábamos todos allí, que íbamos a la... Bueno, cueva- yo ahí no me bañaba, ¿eh? Yo sí, íbamos allá a la Cueva del Agua a hacer Sí. el mal, que es una zona que está por ahí, para la zona mía, para Cáceres, y luego nos bañábamos por allí y salíamos todos negros de la leche. Y luego llegó la piscina, aquí a Las Caldas, entonces ya los de Cáceres bajamos para acá. Y una vez estaba con toda la pandilla mía, estaban empezando a mejorar un poco el río, el Nalón, aquello empezaba a clarear un poco, y un día estábamos echados ahí tomando el sol, y miramos para arriba, y dice una amiga de las de la pandilla de arriba, dice, mira, una cigüeña. Y yo digo, ostras, pero no era una cigüeña, era una garza real, pero es que no se habían visto nunca. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo, ¿eh? Yo la primera vez que las vi fue en 2014 o algo así y aluciné. Nada, es una pasada. Y yo una de las últimas veces, a ver hoy si camino a Tru y además de ver al Martín, el verano pasado estuve viendo a nutrias que también se vuelven a ver aquí en el Nalón Sí, pues bastante. eso no lo vi. Un Ah, oso dicen que baja el Nalón.
Bueno, a Oso Puerto está Ese. llegando. Y a Caces, Sí, sí, ese, el oso que se vio en Cáceres, se avistó en el Nalón. que se comió un burrín el otro día por allí, ¿no? Bueno, pues ahí por el puente de aquí Las Caldas Sí. tienes nutria. Y yo una vez el verano pasado estuve viendo a nutria y a una garza real pescando juntas en un remanso camino a Trubia. A ver si repito la hazaña de verla hoy, que bueno, seguiré camino y sobre todo a ver si encuentro al Martín, que ese sí que no lo estoy viendo porque aquí en el Gafo en muchas ocasiones lo he llegado a ver, ¿eh? Sube hacia Priorio y hay un riachuelo, ahí lo hemos visto varias. Bueno, pues oye, A ver si probaré. tienes suerte. Yo voy a quedarme aquí un poquitín más con el trepador. Muy bien. Mucho ánimo con los decos del Lluera y gracias a vosotros podemos disfrutar los pajareros de lo que podemos disfrutar. En gran medida, seguro. Bueno, me alegro Paula, mucho de verte. ¿cómo me prestó vete? Nada. Venga. Hala, Hasta nos luego. vemos. Hasta luego. La cueva de la Lluera lleva aquí delante del río Nalón desde mucho tiempo antes de que las personas le pusiéramos nombre a los pájaros. Sus grabados paleolíticos son testigos del paso de las aguas del más caudaloso de nuestros ríos desde hace mucho tiempo. Y si vienes aquí es una visita obligada. Hoy voy a visitarlo precisamente de la mano de un par de guías de excepción. Pablo León, que es director general de Patrimonio del Gobierno de Asturias, y también de Estefanía Sánchez, que es jefa de la unidad de documentación de la sección de Patrimonio. Vamos a verlo. Estefanía, Pablo, muchísimas gracias por recibirme. Buenos días, David. Vaya guías de excepción en un sitio emblemático que yo conocía de Guaje, pero que no sabía muy bien qué es lo que había aquí. Estefanía, ¿qué es lo que hay aquí en la Cueva de la Lluera? Bueno, pues estamos en un lugar excepcional dentro del conjunto de yacimientos de arte paleolítico cantábrico. Excepcional no solamente en Asturias, sino en el conjunto del arte de la cornisa cantábrica. ¿Y por qué? Porque estamos en un yacimiento en el que si venís buscando pinturas no las vais a encontrar, lo único que tenemos son grabados. Bueno, yo lo que vengo es buscando siempre pájaros. ¿Pájaros tenemos aquí? Pajarinos no tenemos, ¿Pero algún otro animal? pajarinos no tenemos, algún otro animal sí. Vale, pues eso ya me gusta, cuéntame. Estamos en un santuario. Aquí se da una concentración excepcional de figuras grabadas. Podríamos decir, cuando me dices un santuario, que este es un lugar donde las personas del Paleolítico tendían a explicarse el mundo a través de la magia, a través de los animales, Hombre, a través... Si entramos en las interpretaciones de qué podían pensar o no, ahí bueno, siempre tenemos que ser prudentes, ¿eh? Hay mucha parte de la imaginación. No nos encontraríamos ante un lugar de ocupación continuada. Claro. Aquí Y al lado de un grupo- río que siempre tuvo que invadir con su agua toda esta zona. También. Hablando de inundaciones de río, Pablo, director de Patrimonio de Asturias, ¿cómo se protege un patrimonio tan valioso como este aquí a la vera de un río? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo protegemos? Pues con supervisión constante que vamos a reportar desde la Consejería de Cultura, pues con el establecimiento de una plaza de guardaguía que va a estar permanentemente, va a estar de manera continuada en este santuario, pues para atender a los visitantes que vengan, sobre todo en verano y en otras festividades, ya de manera estable a partir de ahora todos los años, porque va a haber una plaza de guardaguía permanentemente asentada aquí en el santuario. Pues qué maravilla. Me gustaría ver alguno de los animales de los que me has hablado, pero que yo lo único que he visto son rayas, según he llegado aquí. ¿Nos ¿Vamos a pasar? acercamos ahí? Venga. Venga, perfecto. Esta es una de las características del arte que tenemos aquí en esta cueva de la Lluera. Una especie de horror vacui, es decir,
tenemos una gran cantidad de trazos que se entrecruzan, que se superponen, pero todos y cada uno de ellos corresponderían a figuras de animales que están representados en ellas, ¿no? ¿Dónde veo yo aquí un animal? Vale, bueno, podemos entresacar algunas figuras. Quizás lo que más destaca en este gran panel son representaciones de ciervas, ¿no? En esta zona vamos a ver un cuarto trasero, seguimos por todo el dorso, ¿vale? La parte trasera del cuello y nos vamos hacia la cabeza, ¿vale? Y la cabeza. Vamos por aquí, por el pecho. Sí. ¿Vale? Y el cuerno, claro. Entonces, claro, la cabeza, pata, ¿no? Claro, y el cuarto continuamos trasero, hacia allá. ¡ostras! Pero la superposición es tal que sobre ella podemos ver este otro trazo enorme también, que también nos llevaría también a una cierva. A otra cierva, como una cierva dentro de la cierva, como una matrioska. Bueno, por ejemplo, superpuestas, hay una multitud de superposiciones, pero también aparecen otra serie de animales, aparece un caballo y otra serie de figuras también entre ellas, ¿vale? ¿Qué estamos escuchando ahora? Pájaros. Me preguntabas por los pájaros. Sí. Mira, pues ahí Los estamos. pajarinos. Ahí estamos Encontramos escuchando. los pajarinos de la Ibera. Llevamos bastante rato escuchando algo de la bandera y otros de los pájaros asociados siempre a los cauces fluviales que tuvieron que inspirar también a estos hombres y mujeres, pero parece que los ciervos bastante más. Vale, Quizás porque además de canto daban comida, ¿no? Efectivamente. Las representaciones que aquí tenemos se centran sobre todo en ciervas, en uros y en caballos. Esa es la principal representación. ¿Y bisonte, que tenemos. tanto se habla? Y bisontes también se hablan de dos figurinas de bisontes también al fondo, pero no es la representación, la tríada fundamental del bestiario de la Ibera. ¿Vale? Si queréis os enseño otra manera de representar los grabados que se encuentran más al interior, pero siempre a la luz natural. ¿Cómo no? Vamos a querer. Vamos para allá. Cuéntame, Estefanía, que bueno, aquí veo un poco más, te lo tengo que decir. Esto es un poquito más fácil, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, nos encontramos aquí ante el espacio de la cueva que se conoce como la Gran Hornacina. Lo que podemos ver es como una especie de escena, se disponen varios uros, también están acompañados de un caballo y de varias ciervas, ¿vale? Si quieres te enseño un poquito. Sí. Enséñame el uro, un animal que es el, digamos, antecedente de nuestras vacas domésticas actuales, que últimamente han estado intentando además recrearlo y todo, otra vez, porque se extinguió, ¿no? Pues sobre el siglo XVII. Se extinguió, sí, en Polonia el último 1600 y pico. Pero aquí no está extinto, ¿dónde está? Señálamelo ahí a ver que lo vea. Venga, te voy a enseñar aunque creo que lo estoy viendo, Dime. Claro. Te voy a resaltar uno que se ve muy bien, ¿vale? Mira, fija la imagen en esta zona. Sí, ¿vale? Vamos. Cuarto trasero, pata, la zona ventral con el sexo bien marcado, la otra pata, la zona de pecho y mandíbula, la cabeza, cuerno y toda la borbolla. Ostras, esto ¿vale? es... ¿A que se ve bien? Se ve perfecto, o sea, ríete tú del famoso de Altamira, ¿no? Que a mí esto me parece una maravilla. Lo siento mucho, a lo mejor no, Pablo, a lo mejor es orgullo de asturiano, pero... Son dos cosas distintas, las dos extremadamente bellas, por supuesto. Aquí está. En este caso... Qué maravilla de imagen. Sí. Y cuánta historia hay, la verdad. Fijaros también en que los trazos son mucho más finos. Estas ciervas se caracterizan por toda la línea de la zona del pecho, la zona frontal de la cabeza y después la zona trasera del cuello y lomo. En otros casos solamente son 3 líneas. Fíjate aquí. Línea, cabeza y frontal. Y Sin ya más. Sin más. Oye, qué maravilla, ¿vale? Pues vamos. Clarísimamente se ven todas las imágenes. Qué cosa más alucinante, Estefanía. Pablo, Estefanía, habéis sido unos guías de excepción. Soy criado aquí, no sabía que tenía esta joya al lado de casa, ahora lo sé y espero que lo sepan muchos más asturianos y asturianas, así como vuestro trabajo por proteger cultura, que también es una forma de proteger naturaleza. Yo voy a seguir un poco mi viaje para Trubia, que es donde voy. Hoy estoy buscando al Martín Pescador, de momento he tenido poca suerte, pasaré por mi pueblín, por Caces y nada, espero volver a encontraros por aquí. Este verano vuelvo a la visita guiada.
Pues muchas gracias a ti y animar a todos los asturianos a que se acerquen. La verdad que es una visita que va a sorprender a muchos. Claro que sí, claro que sí. Venga, un placer compartir un rato contigo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La lavandera blanca es una de las aves más ligadas al agua. Aunque también frecuenta pueblos y praderas, busca insectos caminando sin descanso por las orillas de ríos y arroyos. Su larga cola, que no deja de balancear, convierte a nuestra querida lavandera en un ave inconfundible. Llegamos al ecuador de nuestro viaje, aquí, en Cáceres, el pueblo en el que me crié. Desde aquí nuestro camino va a bordear el río Nalón, atravesando uno de los bosques de ribera mejor conservados de nuestra tierra. Y quizás, ojalá, veamos al martín pescador antes de llegar a Trubia. I don't mind if you're satisfied. I just want you, I just need you. Los ríos cambian, siempre lo hicieron, pero ahora cambian más deprisa. La calidad del agua, la vegetación de las orillas, las especies que los habitan. Lo que yo recuerdo de este río no es exactamente lo que hay hoy, y eso a veces descoloca. Ya estoy entrando en Trubia, pero antes de seguir pajareando por el río, quiero hacer una parada muy especial en un edificio con historia y con sorpresas. Llegar al Sanatorio Obrero de Trubia en bicicleta cuesta, pero merece la pena. Tiene fama de lugar misterioso, ruidos inexplicables, psicofonías, la de mi madre. Toño Huerta lleva años estudiando este edificio y tiene una teoría muy particular sobre el origen de estos ruidos. Toño. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, hombre? Oye, que gracias por recibirme aquí. No, encantado. Iba a decir en tu casa, ¿no? Pero me vengo hablando un poquito bajo porque estamos en el Sanatorio Obrero de Trubia con un experto en patrimonio, geógrafo, Toño Huerta, y estoy en este lugar que venía yo un poco apretado en general porque se rumorea, y de eso quería hablar un poco contigo también, que este es uno de los centros del ocultismo en España, ¿no? Donde las psicofonías, los espíritus del pasado, de alguna manera moran este edificio, este antiguo sanatorio de tuberculosos aquí en mitad del bosque, ¿es así? Sí que me pasó algo relacionado con esto, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Mira, yo que ya sabes que hago mucha montaña, tuve hace años una lesión, un esguince de tobillo, y cuando estaba recuperando digo, bueno, me voy a subir al sanatorio a ver qué tal funciona el tobillo. Y justo, tonterías que hace 1 o 2 días antes había visto un vídeo en YouTube donde se escuchaban unas supuestas cacofonías, psicofonías o como se llame en este edificio. Sí. Bueno, llego aquí, me meto por ahí y empiezo a oír unos ruidos. Guau. Y mi cabeza pues empieza, ostras, a ver si va a ser verdad esto. Hombre, si estoy yo solo aquí me pasaría, te lo digo. Sí, sí, sí. Madre Y mía. nada, estoy por ahí, ese ruido se intensifica y justo entro en una de las salas y me sale una curuxa. Y a la madre de la curuxa, pero era una curuxa. La curuxa no es la primera vez que nos la encontramos aquí en Paxarinos, pero es que este es un espacio típico de curuxes. Oye, que además de que me hables un poquito de arqueología industrial, de Trubia, de tu zona, que la vives con tanta pasión, a mí me gustaría, si te parece, que pudiéramos entrar dentro y que me comentaras, cuéntame un poco, cómo convive fauna y arqueología industrial. ¿Es la primera vez, la única vez que te encontraste un bicho dentro de algún espacio arqueológico industrial? No, por suerte no. Por suerte es bastante habitual, además, bueno, lo vemos en este entorno, como la naturaleza va recuperando lo que es suyo. Por citar alguno, aparte de la curuxa, pues bastante habitual encontrarme raposos, ratoncillos de campo, incluso algún jabalí. Alguna vez he encontrado algún jabalí. ¿Y así paxarinos? Y pasarinos, pues bueno, a lo mejor dentro no tanto. Fuera en el entorno, por supuesto, tienes desde pegas, tienes el raitán, pero dentro no tanto, mira. Ya empiezo a hablar un poco bajo, es si vamos ahí dentro, intentamos buscar a la curuxa, a ver si vemos alguna grópila o similar. A ver si hay suerte. Venga, vamos para allá. Vamos para allá.
Bueno, Toño, señal de Tucurusha no hemos visto. Ahora, también te digo que si vuelve alguna vez, yo creo que este va a ser un posadero estupendo. Aquí se va a poner a comer sus presas si vuelven las psicofonías aquí a este sanatorio, que por cierto, ¿qué historia tiene? Supongo que algo que ver con salud por el nombre, ¿no? Tiene que ver con salud y tiene que ver, siendo Trubia, con la fábrica de armas. Nada, te la resumo muchísimo. Hay un señor, Mario Gómez, que por cierto, no sé si te suena la asociación Tous pa Tous de Cangas de Narcea, que sigue vigente, es su fundador. ¡Ostras! Pues era médico militar y estuvo destinado aquí en Trubia. Y era una persona filántropa, ayudaba a la gente muchísimo, incluso no cobraba por curar. Y él anima a los trabajadores a crear una sociedad de socorros mutuos, hubo también, y una sociedad, en este caso, la Sociedad Sanatorio Obrero. Y en 1906 se construye este edificio, que es la parte chula, que fue un edificio construido por esa sociedad de obreros y gestionada por ellos. ¡Ostras! Estuvo funcionando así durante años. O sea, que podría ser una especie de sindicato que tiene su obra social, por así decirlo. Casi, sí, era gestionado por ellos. Y todo esto apoyado y la iniciativa de un médico militar, una persona muy... Oye, Lo que ocurre que después de la guerra, el Estado franquista, la dictadura, se lo apropia. Pasa a formar parte del Estado y estuvo en funcionamiento hasta la década de 1960 como hospital de tuberculoso. A partir de ahí fue vivienda. Yo cuando estudiaba en primaria, cuando era un guaje, una excursión muy típica era venir al sanatorio. El colegio está relativamente cerca, veníamos aquí, recuerdo a esa madre con su hijo que vivían aquí hasta que fallecieron, pues estamos hablando finales de la década de los 80 por ahí, y hasta hoy el abandono. Ya vemos cómo está. Oye, bueno, tú eres un enamorado de Trubia, solo hay que oírte hablar y reivindicativo siempre, ¿no? Por su mejora. ¿Qué patrimonio tiene Trubia y qué podemos conservar? ¿Qué podemos dejar que la naturaleza recupere? ¿Me lo cuentas? Te lo cuento y lo vemos, si te parece. ¿Sí? A vista de pájaro. Venga, pues vamos allá. Muy bien. Pues Toño, la verdad es que viendo a Trubia desde aquí no me extraña que seas un enamorado de este valle con tantísimo patrimonio industrial. Oye, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué podemos preservar? ¿Cómo está la cosa? Complicado. Aquí lo que estamos viendo es casi un fósil. Estamos viendo un plano, una trama urbana que, salvo porque vemos edificios modernos, pero si vemos solo lo que es el plano, sería la Trubia de mediados del siglo XIX y lo que estamos viendo. Elementos destacados de lo que vemos desde aquí, el barrio de Junigro, el barrio obrero más antiguo que tenemos en Asturias. Estamos hablando de mediados del XIX. Por cierto, Junigro, que viene del vasco, John Higuero, al otro lado del río. Junigro está al otro lado del río respecto a la fábrica. ¡Ostras! Y ya viene de los armeros vascos que vinieron a Trubia a finales del siglo XVIII, cuando se instala la fábrica. Impresionante. Ese tejadito verde, esa nave grande, Sí. esa está considerado la joya arquitectónica del patrimonio industrial español. Es el taller de artillería, misma época que el barrio de Junigro. Vemos el casino obrero, Sí. que hablábamos antes. Y luego ya industria más moderna, química en Nalón. Esto por resumir un poco. Aquí tenemos unos valores excepcionales. ¿Estado de conservación? Bueno, vamos a darle un regular. Ya. ¿Qué podemos hacer? La gran pregunta. ¿Qué podemos hacer? Me gusta mucho la figura de los ecumuseos. Al final, Trubia es el museo. No hace falta hacer ahí un museo, un almacén de piezas. Claro. Dar un paseo por Trubia, un paseo interpretativo, estamos contando la historia de la industrialización asturiana. Cosas que se pueden mejorar, sobre todo lo que serían, lo apuntaba antes con el edificio del sanatorio, abajo hay también edificios de la década de 1910, eran viviendas de los oficiales, que ahora son también municipales y están casi como esto. Y es una pena, edificios que son públicos, ¿por qué no se les puede dar una segunda vida? Bien sea una actividad que siga siendo pública, sería la preferente, pero que se tiene que entrar en iniciativa privada simplemente por hacer algo y que no se caiga, bienvenida sea. También nos vale. La naturaleza no es algo que viva al margen de nosotros, sino que tenemos que ser capaces de integrarlo, de vivirlo, de mantenerlo, de conservarlo. Y con el patrimonio yo creo que pasa un poco lo mismo. Es impresionante y las nuevas industrias pues lógicamente tienen que adaptarse, respetar la salud de los moradores y respetar también el medio natural y al Martín Pescador, que es el pasearín que estoy buscando hoy y no lo encuentro, Toño. Pues en el río Trubia que lo vemos, Sí. desde aquí, los Sí, hay. sí. De hecho, si quieres te cuento una anécdota muy rápida. Venga, Mi pareja tiene una librería en Trubia, le entró Martín Pescador una vez. ¿qué dices? Pues ya lo podía... Bueno, no, iba a decir que ya lo podía haber dejado, no, que seguro que lo trató muy bien y volvió al medio, pero si lo hubiera tenido en la librería, por lo menos lo veía. El río Trubia... El río Trubia, que Sí. justo estamos viendo su confluencia con el Nalón. De hecho, por ahí viniste, vemos la zona de Priorio, la zona de las Caldas, Fuso, y por ahí viniste. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí vuelvo, porque quedé ahora en un ratín
con una periodista que quizás conozcas porque está aquí asentada en el territorio, que es Lucía Naveros, de La Voz del Trubia. Claro, como no me voy a conocer a Lucía, por supuesto. Pues nada, pues me voy a ver con ella y voy justo a donde tú me recomiendas y donde yo también intuía que quizás podía encontrar el Martín, esa confluencia entre el Trubia y el Nalón, que es especialmente rica como todas las confluencias de ríos en avifauna. O sea que nada, muchísimas gracias, ha sido un lujo. No hemos escuchado psicofonías, no hemos visto la curucha, pero salimos de aquí un poco más sabios. Pues Gracias, sí. Tony. Y ya si quieres, ahora hay una fuente ahí maravillosa medicinal, la fuente del sanatorio, puedes reponer fuerzas. Hombre, sí, ¿y eso es algo vigoroso? Hombre, mírame a mí. ¿Dónde está? ¿Abajo con la bici o a Ahí la mismo, izquierda? sí, sí, a mano derecha según bajas. Ah, derecha. Derecha. Vale, vale. Venga, gracias, Tony. Venga, David. Hasta luego. Have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely. Estoy llegando justo al punto en el que el río Trubia se entrega al Gran Nalón, un espacio especialmente rico para la avifauna. Voy a ver si por fin allí encuentro a nuestro querido Martín Pescador. Pero por si acaso no lo veo, he quedado con Lucía Naveros, directora de La Voz del Trubia, un medio independiente en papel y en digital que lleva años y años dando servicio de proximidad e informando sobre todo lo que sucede en los pueblos que baña este río, el río Trubia. Piensas en mí por la noche. Y lo mejor de todo es que ni siquiera le esconde. ¿Qué tal, tal? Lucía? David, ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Qué tal, chica? ¿Cuánto tiempo? Oye, Qué alegría. aquí de paseo por la tierra de mi infancia y venía yo por el Nalón y digo yo, va a llegar a la desembocadura del río Trubia. Y fue pensar en el río Trubia y pensar en La Voz del Trubia. Oye, tú que eres una periodista de muchísimos años de trayectoria. Muchos años, sí. Cuéntame cómo surgió la idea, cómo acabaste recabando en un pequeño pueblo. ¿Qué te aporta el periodismo de proximidad que no te aportan las grandes cabeceras y qué es La Voz del Trubia? Pues La Voz del Trubia es un periódico pequeño, de cercanía y que lo que quiere es dar voz a los pueblos y a los vecinos. Y yo, bueno, pues yo venía de muchos años de la Nueva España y mi pareja, que es periodista y que además lo conocí estando en la competencia, nos estábamos siempre esquivando el uno al otro. En las dos cabeceras. En las dos cabeceras, él estaba en La Voz de Asturias, luego estuvo en el comercio. Decidió apostar por el periodismo de proximidad y yo me sumé. ¿Y cómo está siendo la encantada. experiencia? Pues mira, llevamos más de 10 años y estamos encantados, la verdad. Es un lujo. Bueno, yo soy de los lectores de La Voz del Trubia, tanto en digital como en papel. Recorro con mis cuentos muchísimos de los pueblos a los que prestáis servicio, soy consciente del servicio público que prestáis. Entre otras cosas, me acuerdo yo que hace un tiempo tuvisteis una sección dedicada a las aves, algo que no es muy habitual en los medios. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Qué os aportó? Nos aportó mucho y surgió de una de nuestras colaboradoras. Los pueblos tienen gente muy lista, ¿no? Y nosotros la cosa que tenemos es que les podemos dar voz. Y esta señora era una maestra jubilada que pajareaba, hacía fotos de pájaros y era muy consciente de una riqueza que nos pasa desapercibida. Y entonces, bueno, pues le dimos voz y tuvo muchísimo eco, ¿eh? Yo creo que aficionó gente. Y luego hizo mucha campaña a favor del cormorán grande, porque esta es una tierra de pescadores que le tienen manía al cormorán. Ya, el cormorán era un pájaro que no existía. Bueno, de hecho, mira, tenemos uno por ahí, ¿lo estás viendo? Mira, dos, de hecho. Sí, sí, es verdad. 1 y 2. Ese árbol que tenemos ahí en el Nalón, en este caso, es un posadero habitual, que luego se ponen con esas alas extendidas a secar. Ahora enseguida empezarán, porque la subespecie de aquí en Nalón tiene unas plumas blancas también en cortejo. Y es verdad que tiene esa mala fama de los pescadores, pero yo preguntando a expertos me dicen que realmente la ausencia de truchas en nuestros ríos no tienen nada que ver Nada con que el ver con cormorán. los cormoranes. Eso defendía Loli Gallego, nuestra colaboradora. Tiene mucho que ver
con el cambio del pH, por ejemplo, de los grandes estabulaciones de ganado, porque ahora con la nueva política agraria obligan a los paisanos que antes tenían 4, 5, 10, 20 vacas a estabular cientos de ellas y no hay una herramienta De todas pública formas, para sí. purir, ¿no? Sí. ¿O qué? ¿O qué me dices tú con esto? Yo creo que el cambio de pH a lo mejor tiene que ver con, bueno, tenemos aquí delante alguna industria. También. Sí, porque en esta comarca, por ejemplo, la ganadería, que es un sector que nosotros le prestamos mucha Sí. atención, es más bien una ganadería familiar que no estabula, ¿no? Es Sí, de- yo estaba pensando en de- los dos sí. cauces influenciales y desde luego la industria Sí, sí. y naturaleza. Nosotros somos tierra industrial. Yo todavía recuerdo este nalón negro del que Negro, salías sí. absolutamente negro una vez bañado en él. Pero sí que es verdad que muchos del sector industrial, que tanto empleo también da a la región, tiene un peaje. Acabamos de verlo Claro. también, que hemos estado hablando en Las Caldas un poco de toda la situación de las canteras y de la necesidad de buscar siempre ese equilibrio, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿qué papel pueden jugar los medios para encontrar esos equilibrios? ¿Tú crees que el papel de los medios, además de informar, es el de buscar equilibrios, buscar Yo creo servicio que público? es ¿Qué? de una manera natural se hace, ¿no? Porque nosotros lo que pretendes es dar voz a los vecinos, pero también educar la mirada Sí. y también educar a las empresas en que esos vecinos están ahí y que hay que hacer cosas para que sea una convivencia viable. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Industrias Doi, Sí. que es una industria que en su día fue muy polémica y tuvo enfrentamientos con los vecinos y que ahora ha hecho muchísimo por el pueblo, ha intentado mejorar sus niveles de medioambientales, ha hecho aceras, entonces, y da empleo. Entonces se ve, y eso, si no hay información, no hay transparencia, y la transparencia y no siempre se ayuda llega. a que haya equilibrios. O sea, que naturaleza y medios de comunicación, también los de proximidad, tienen mucho que ver. Mira, las personas que nos interesamos por la naturaleza, por los pájaros en general, nos acabamos interesando por todo. Y yo es que estoy, ¿sabes qué, Lucía? Estoy buscando el martín pescador. Mira que yo soy de Cáceres, que sé dónde para. No soy capaz de encontrar el pájaro, no hay manera. Es que es pequeñuco, ¿eh? Y esquivo. Estoy ahí, bueno, pues estuve buscándolo por el Trubia, no lo encontré, en el Nalón hasta ahora tampoco, al cormorán sí que lo hemos visto bien hoy, pero el martín no. Aparecerá, yo confío. Pues no lo sé, yo no sé si confiar ya, pero bueno, voy a tener que volver ya enseguida para Cáceres y bueno, y para Oviedo, que al final de ahí salí, y a ver si tengo suerte y lo veo, pero ya estoy bastante desesperanzado de encontrarlo hoy, o sea que nada, a la que he Bueno. encontrado es a ti, que eso sí que es Yo estoy importante. encantada de haberte encontrado. Pues nada, Lucía, Bueno, venga, jo, David, me ha prestado un montón. prestó un montón, vete, sigue ahí fuerte con el Ahí periodismo, seguimos, ahí seguimos. y yo seguiré leyendo La Voz del Trubia. Y tú a los pájaros Ay, también, a ver ay. si encuentras el martín pescador. No sé yo hoy, no sé yo si lo voy a pillar, pero bueno, por lo menos lo voy a intentar. Pues con la mochiluca, los prismáticos y la bici. ¿Viste cómo ando deportista? Vaya buen día que te das, ¿eh? Sí, sí, Sí. una buena primavera, David. Venga, Lucía, hasta seguir luego, bien, cariño. besín. Chao. Un río que da nombre a un medio que defiende un río en el que vive nuestro pájaro, el martín pescador. Todo conectado, sigo pedaleando. El cormorán grande es una silueta habitual en ríos, embalses y costas. Tras bucear en busca de peces, suele posarse con las alas abiertas, como si tomara el sol. En realidad, está secando un plumaje poco impermeable que le ayuda a sumergirse mejor. En época de cría, algunos adultos lucen además zonas blancas en la cabeza. En casa del herrero, cuchillo de palo. Llevo todo el día recorriendo el Nalón y no he visto ni rastro de lo que vine a buscar. Estaba tan seguro de que iba a encontrarlo en los sitios de siempre, en los rincones de mi infancia, que no caí en que los ríos cambian, y sus habitantes también. Vuelvo de Trubia decepcionado, con las piernas cansadas y la lista de avistamientos incompleta. Del martín pescador, ni rastro. Hola, Hola, buenos días. buenos días, perdona que estás pajareando un poco. Sí, aquí andamos a ver si pillamos algún pajarín. Oh. Esta zona es buena para ello. Sí, sí que lo es. Oye, te veo súper preparada, ¿eh? Bueno, Prismáticos. genial. ¿Y Sí. pajareas siempre por esta zona? O... No, voy a Villaviciosa, al Sierrón, o voy a Celuán,
o bueno, Bueno, suelo- esos son sitios en estupendos. sitios ¿eh? donde hay aves. Qué bien. generalmente. Bueno, y por aquí que se pilla mucho. Es que me encuentro con gente pajareando, perdona que, Sí. que te haya parado, de todo tipo de profesiones. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy una profesora jubilada. Pues seguro que nos habremos visto en algún cole. Oye, ¿y qué has visto esta mañana por aquí? Pues esta mañana había unos camachuelos por ahí, una pareja, pero de momento, oye, hace poco que llegue, hay que esperar un poco. Es que, mira, te cuento, a ver si me puedes ayudar porque ya llevo todo el día buscando, no hay manera. Y yo es que soy de la zona y siempre lo veía al Martín Pescador, que es Ajá. lo que estoy buscando hoy. Ajá. Pero voy por distintos sitios, venga a buscar y no acabo de encontrarlo. Entonces era a ver si tú me podías orientar por dónde lo podré buscar. Bueno, yo. yo lo tengo sacado varias veces. Es difícil porque sobre todo cuando más se puede ver es llegando ya casi al verano, Ya, que es cuando anidan sí, y cuando se suele ver. Aquí por el río por el Gafo, sí. pasa a veces a toda velocidad. Y luego si vas hacia el puente colgante, hacia la zona de allá, Para allá. para la zona de allá del puente colgante, suele tener por ahí también bastante gusto por andar por esa zona. ¿Y algún posadero por ahí quizás? Posadero, sí, pero tienes que fijarte mucho porque suele ser en ramas que Sí. están bastante ocultas, no están ahí muy visibles. A la vista. Entonces, aunque claro, con el color que tiene, tampoco es tan complicado verlo. ¿No? Ese destello turquesa Sí, que sí, parece sí, casi sí. del Caribe cuando lo ves. Sí, ¿eh? es una maravilla de pájaro. Yo ya te digo que lo tengo con el pez en el pico, con la pareja, al macho, a la hembra. Tú sabes que se distinguen por el pico. Sí, eso sí, lo sé. ¿Cómo es el Rojo color? el de la hembra por abajo y Eso. negro el del macho. Eso es. ¿Y el Sí, sí. tamaño es, bueno, Sí, la hembra un sí, poquito mayor bueno, igual a veces? Eso ya o es un poco más complicado de de ver. ver. Pero sí que ese color no rojo por abajo, Sí, sí, el dices pico tú la es- hembra. sí, sí. Pues oye, me das la última pista, Sí, a sí. ver si me das un poco de esperanza y a ver si lo encuentro en mi tierra, ¿no? Que hay veces que uno piensa que de su tierra lo sabe todo y el río cambia un poco, no encuentras al bicho y yo me iba con un poco pena, o sea que voy... Tú lo que tienes que tener es paciencia. Sí, sí. Profe, ¿cómo te llamas además de eso? Lidia. Pues Lidia. nada, profe Lidia. Como decís, la paciencia es la madre de la ciencia, o sea que voy a ver si encuentro el Martín Pescador, que con tu sabio consejo es la última oportunidad del día de hoy, o sea que seguro que tengo Muy suerte. bien, espero que con el consejo y la paciencia. Gracias, Dale, profe. hasta luego. Hasta luego. Y dicen que en Grecia al Martín Pescador le llaman Alquión, en honor a la hija de Olo, ya sabéis, el dios del viento, que murió ahogada en el mar mientras intentaba buscar a su amado muerto. Y dicen que Zeus, magnánimo, los convirtió a los dos en estos bellos pajarillos, en martines pescadores, y permitió que el padre de ella dejase de soplar durante 14 días y 14 noches, coincidiendo con la época de cría de este pajarillo. Y es por eso que a día de hoy los pescadores griegos, cuando descubren muchos días y muchas noches sin que el viento se deje sentir, llaman a esa época del año los días del Martín Pescador, los días de Alquión. Llevo un buen rato buscándolo, pero no hay manera. Los posaderos están vacíos y el día se acaba sin que haya visto su destello azul bajo el puente colgante. Me queda una última opción, una pequeña playa de cantos rodados y enfrente el viejo posadero donde solía verlo de niño. Voy a probar suerte. Ya no hay tiempo para buscar en otro lugar. My hand is an animal, and once there was an animal. Mira pa' ahí, el Martín Pescador. Claro, solo había que esperar y esperar en el sitio adecuado. Ahí la profe Lidia tenía razón, mira. The dragonfly ran
el martín pescador en el Nalón. Los dos grandes, el rey del río y el rey de los ríos. Un pequeño desvío, un margen, eso era todo lo que faltaba. Amigos, amigas, ahí está el martín pescador. Al final la profe Lidia tenía razón, la paciencia es la madre de la ciencia. El martín pescador en mi río, el Nalón. Toma ya. El mismo río, otro día, y él igual que siempre, como si el tiempo no pasara para él. El martín pescador, la turquesa de la ribera. Además ya sabemos que el macho, el pico entero del mismo color, la hembra, la parte de abajo rojiza. Y en el próximo programa volvemos a levantar el vuelo, con más pájaros y más paisanaje. Paxarinos, el viaje alado por la Asturias más auténtica. No os lo perdáis.